el emprendimiento me cambió la vida. ¿Cómo podíamos crear un banco, el primer banco online, primer fintech en América Latina que iba a tratar al público con respeto y de una manera mucho más humana, y particularmente un público de pocos recursos? Todos los proyectos que han tenido como una visión grande, una misión noble, yo tenía como la certeza al arrancar esa aventura de que no había cómo podíamos perder. Para que estemos claros, yo defino Patagon como un fracaso. La innovación, hay que reconocerlo, tiene ganadores y perdedores. Y cuando uno está acostumbrado como una organización de hacer las cosas de alguna manera, cuando introduces innovación estás introduciendo un riesgo. En la biología, ¿qué pasa ante una sustancia ajena a la organización? Bueno, salen los anticuerpos a defender contra él. Todo lo que yo iba a ganar por encima de cierto monto, lo iba a donar. Si uno lo mide meramente por la parte económica, no está ni cerca lo que pueden haber ganado si hubieran optado por el camino seguro. Nadie habla de las noches que uno sin dormir. No sin dormir por mucho trabajo, sin dormir por todo el estrés que llevabas adentro. Estamos viviendo más cambio en los próximos 2 a 5 años de lo que hemos visto en los últimos 3.000 años. Este podcast surgió para ayudar a otros abogados a ejercer la profesión. El abogado tiene que ser emprendedor, ¿no? Que hoy en día tienes que ser empresario. Que los chavales no sabían por dónde tirar, ¿no? Sí, ni por dónde empezar. Venía hablando con eso en el Uber que me ha traído aquí y veníamos hablando de eso. Me ha estado explicando, el tío sabía un montón, con un criterio profundo sobre este tema, y al final yo le acabo diciendo eso, que te encuentras en una generación, y las que vienen yo creo que todavía peor, que quieren triunfar muy rápido, ¿no? O sea, oye, el triunfo de redes sociales, de tal, se va a acabar. Y eso es porque realmente existe un problema con la salud mental. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Lau Pro Abogados. Estamos aquí en un episodio especial porque estamos en Miami grabando, el primero de una serie de podcasts que vamos a grabar. Este podcast surgió para ayudar a otros abogados a ejercer la profesión y bueno, ha ido evolucionando en un año. Ahora hace el podcast un año que empezamos a grabar el primer episodio y estoy muy contento porque la verdad que la evolución ha sido muy buena y emocionado porque esa evolución me trae a Miami y a poder entrevistar a personas como el invitado que tengo hoy aquí, al que estoy muy agradecido por haber contestado ese email que le puse hace un mes y medio más o menos, y que, bueno, está aquí, ha venido y estoy deseando escucharlo porque tiene muchas cosas que contarnos, porque no solo va a hablar de abogacía, va a hablar de emprendimiento, de negocio, de todo, inteligencia artificial, de blockchain, de todo. Entonces estoy súper emocionado, ¿no? Porque es un personaje de estas personas que no sabemos nunca, nunca se tiene la oportunidad de encontrar a alguien que trate tantos temas, ¿no? Como son la abogacía, el emprendimiento, y que llegue a tocar tantas aristas diferentes, ¿no? Porque el que es abogado normalmente es abogado de finanzas, de corporativo, tal, pero en este caso tenemos un abogado, Juan Pablo Capelo, ya digo su nombre, abogado y emprendedor, que va a hablar de muchas cosas. Y nada, Juan Pablo, encantado de tenerte. Muchísimas gracias por atenderme, por cogerme ese email y por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Cero problema, la verdad, un gustazo. A todos los que nos están viendo, bienvenidos chicos a Miami. O sea, Miami in the house. No, pero súper contento. La verdad, el tema del emprendimiento me cambió la vida, y todo lo que yo puedo hacer para inspirar la próxima generación de abogados para que piensen más como emprendedores, feliz en colaborar. O sea, sí, esa es una de las cosas que yo empecé a hablar sobre gestión de despacho y emprendimiento en 2015 en España, y mucho de lo que decimos siempre es que el abogado tiene que ser emprendedor, ¿no? Que hoy en día tienes que ser empresario. Y qué mejor que tú, ¿no? Porque tú empezaste con Patagon. Cuéntame un poco cómo surge toda esa idea de negocio, ese desarrollo de negocio. Perfecto. Tomando un paso para atrás, soy originalmente de Chile. Me vine a los Estados Unidos para jugar tenis. Me gané una beca a la Universidad Duke en Carolina del Norte. Y teníamos un muy buen equipo de tenis. Llegamos a estar dentro de los primeros 5 de los Estados Unidos. Y después de el college, me iba a volver a Chile y
había una universidad en Nueva York que le hacía falta un entrenador de tenis. O sea, me fui a estudiar abogacía en parte porque me están ofreciendo un parte de beca para enseñar para ser el director de tenis del equipo, ¿no? Am, y después de eso, ya como me tocaba volver a casa. Y me volví a Chile y empecé a trabajar en el segundo estudio más grande de la plaza. am, y, y, y empecé a como al toque darme cuenta que iba a ser muy difícil surgir en Chile, francamente, porque yo no tenía conexiones a nivel social. O sea, me empecé a enfrentar con situaciones absurdas. Por ejemplo, yo tenía una cuenta bancaria en Citibank, en la banca privada de Nueva York, y Citibank Chile no está dispuesto a abrirme una cuenta bancaria. O sea, cosas así, a pesar de que ya él está como ejerciendo la profesión en Chile, está trabajando para una de los principales estudios jurídicos, que eran los abogados de Citibank en Chile. Y aún con todo eso, Citibank no está dispuesto a abrirme la cuenta bancaria. Am, en aquel entonces yo viajaba muy a menudo a Buenos Aires y me paraba en el Four Seasons de Buenos Aires y resulta que uno de los porteros era un muy joven Wences Casares, el fundador de Patagon. Y cuando yo conozco a Wences, está recién arrancando el proyecto de Patagon, am, y empezamos a conocernos y yo obviamente el hecho de que alguien que había conocido por primera vez como portero del hotel donde yo me estaba parando, no era como la persona que yo pensaba me iba a plantear un proyecto donde íbamos a terminar escribiendo historia, ¿no? Pero así se dio. Y yo la verdad pudo haber tenido mis prejuicios, etcétera, pero decidí como, a pesar de que yo era bastante más, o sea, él tenía, ponele 22, 23 años, yo tenía 30. Y yo estaba en otra etapa de mi vida, ¿no? Estaba casado, tenía hijos, tenía una hipoteca, tenía cosas Para ti. para arriesgar. O sea, no me sentía que no tenía como nada para arriesgar, a lo contrario, tomándome un paso como ir a lanzarme a esta aventura, am, era un riesgo importante. Pero hablando con Wences, él me empezó a como seducir, convencer, porque cuando yo era pequeño, mi abuela, que era una pensionada, íbamos al centro de Santiago en micro, en bus, y teníamos que hacer una cola de 1 hora más o menos para retirar su cheque de jubilación, y después teníamos que depositarlo en el banco, y ahí podíamos estar haciendo cola por 1 hora, 1 hora y media. Y la verdad, lo que Wences me empezó a hablar era un poco de cómo podíamos crear un banco, el primer banco online, primer fintech en América Latina que iba a tratar al público con respeto y de una manera mucho más humana, y particularmente un público de pocos recursos. Y la verdad, esa misión noble que era como democratizar las finanzas y darle a alguien como a mi abuela un mejor trato en el banco, era lo Y, suficiente para que yo le dijera que sí a y Juan Wences. Pablo, es esa idea que Ujú. te presenta Wences, cuando te llega, ¿no? Y la ves, cualquiera te puede proponer una idea hoy, pero cómo llevasteis a cabo el poner en funcionamiento esa idea, ¿no? Porque muchas veces lo que le falla a los emprendedores, y Ujú. lo sabrás de primera mano, es, vale, surge la idea, ¿cómo arranco esa idea a Sí, funcionar? Wences, tengo que decir, a pesar de que era muy joven, am, siempre él se daba cuenta que él no era dueño de la verdad. O sea, Wences se me acerca a mí diciendo, mira, para un proyecto como este, como una buena aventura como esto, yo necesito un abogado a mi lado, pero un abogado que tiene otro tipo de chip, otra manera de mirar el mundo, y un abogado que en ciertas situaciones está dispuesto a pedir perdón en vez de permiso, ¿no? Wences también trae a la mesa una leyenda de Wall Street,
que había estado en JP Morgan, un tal Daniel Canel, un argentino de muchísimo renombre, y él empieza a armar un equipo, éramos 4 los socios del proyecto que nos de alguna manera unimos fuerza y empezamos a desarrollar y la verdad, dentro de 2 años ya teníamos la carta de intención para vender el banco al Banco Santander por $700 millones. Pero la verdad, si Wences no hubiera estado dispuesto a armar el equipo que armó, ese proyecto nunca hubiera llegado a donde logramos llevarlo. Por otro lado, tengo que reconocer, si no hubiéramos tenido a alguien que nos hubiera empujado de la manera que Wences nos empujó y nos hubiera dejado soñar de la manera que soñamos, tampoco hubiéramos sido capaces entre los 4 de armar algo como Patagon. Te diría, el mejor ejemplo del día de hoy es Elon Musk en su mejor momento, ¿no? Tengo un amigo que es uno de el número 2 o 3 en SpaceX. Y es un tipo que ha trabajado en SpaceX por 12 años. Es su primer trabajo después de que se recibió como ingeniero. Y él también habla que alguien como Elon Musk, seguramente Steve Jobs de Apple, tenían esta manera de poder tener una visión, inspirarle al equipo con su visión, pero también darle espacio a su equipo para que aterrizaran esa visión. Ese desarrollo, ¿no? Sí, de una manera muy, muy auténtica del equipo, pero también que resguardara la visión Principal. y principal y la ambición de esa visión. Y tengo que decir de que todos los proyectos que han tenido como una visión grande, una misión noble, yo tenía como la certeza al arrancar esa aventura de que no había cómo podíamos perder. Porque aunque si no prosperáramos en la parte económica, íbamos a igual estar como demostrándole al mundo de que uno podía hacer cosas increíbles en este nicho de mercado. Que era complicado, además Claro. en aquella época la banca era una banca muy tradicional. Hasta el día de hoy. O Tradicional. sea, yo te diría si fallamos algo en Patagon era que estamos 10 años adelantados al mercado, a la tecnología, al mercado. Y cuando yo veo el éxito de Nubank, el banco que origina en Brasil y ahora opera en distintos países de la región, la diferencia entre lo que ellos han logrado y lo que nosotros logramos en Patagon era que el mercado ya estaba listo en el 2010, 2011, 2012, cuando se lanza Nubank, de una manera que el mercado no estaba listo en el 97, 98, cuando lanzamos a Patagon, o cuando se lanza Patagon. Yo llegué un poco después. Y después de Patagon, de esa venta, que supongo que sería un momento, supongo que bueno para vosotros, ¿no? Un momento, ya no es solo por la parte económica, muchas veces confunden, la gente cuando se habla de dinero confunden la parte económica con la parte de, oye, no, yo defino, para que estemos claros, yo defino Patagon como un fracaso. Porque sí, nos cambiamos la vida a nosotros, a los inversionistas, a los empleados, porque todos participamos de la abundancia, de la verdad de Emilio Botín, de Emilio Botín y del Santander, ¿no? Pero no logramos cambiarle la vida a nadie. O sea, no, ninguno de los de gente como mi abuela. Y cuando te pones a pensar, me gusta mucho este concepto en los Estados Unidos de stakeholder, que no se habla de accionistas ni dueños de la empresa, pero también se habla de los consumidores, de los clientes de las empresas, cuando se define ampliamente para quién estamos armando la empresa, ¿no? Y la verdad, Patagon fue un experimento, como muchos emprendimientos, hay que verlos como un experimento. Uno tiene una tesis y testeamos la tesis
Am, y vendimos la empresa y vendimos como la tesis, pero al fin y al cabo nunca tuvimos el tiempo ni el espacio para experimentar lo suficiente para realmente crear un modelo contundente y sustentable. Y por eso, am, curiosamente, yo defino a Patagon como un fracaso, porque nunca logramos la meta, que era crear un negocio sustentable que le cambiara la vida a gente como mi abuela, gente de bajos recursos, a lo largo y ancho de la región. Una reflexión muy buena y muy profunda, porque al final lo has dicho al principio, ¿no? Que la idea surge, tú mantienes esa chispa inicial, ¿no? Por querer ayudar a tu abuela y luego surge Claro, y eso tiene que haber sido el el norte final. norte final, y nos derivamos, y en un momento yo pensaba nos estamos acercando hacia ello, ese norte, y eso fue un poco el propósito de la transacción con el Santander, pero al fin y al cabo, por distintos motivos. am, y ahí voy a tocar un tema que me parece importante poner sobre la mesa y para que los abogados lo entiendan, ¿no? Se habla mucho el día de hoy de corporate venture capital, que los corporativos están buscando asociarse con am, emprendedores y estas compañías de tecnología que están innovando. Lo que uno tiene que entender, y esto lo vivimos en carne y hueso a pesar de que sabíamos que era un riesgo, es en las instituciones grandes, igual por ejemplo en los despachos grandes, ahora ante AI, lo podemos hablar un poco, siempre van a salir de alguna manera los anticuerpos para defender la organización. Y yo lo entiendo, y no es como que soy uno de estas personas hablando de los burócratas y como si fueran gente mala. No, 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 no. Pero la verdad, una institución, llámese grande, llámese Telefónica, llámese el Santander, pero también llámese Citibank, llámese cualquier institución grande, am, la innovación es un riesgo para la organización, es como el inteligencia artificial, es un riesgo para la gente que de repente van a perder su trabajo. La innovación, hay que reconocerlo, tiene ganadores y perdedores. Y cuando uno está acostumbrado como una organización de hacer las cosas de alguna manera, cuando introduces innovación, estás introduciendo un riesgo. ¿Y cuál es? O sea, en la biología, ¿qué pasa ante una sustancia ajena Ajena a la organización. al ente? Bueno, salen los anticuerpos a defender contra ello. Y lo que encontramos en Patagon, pero todo emprendedor, casi todo emprendedor, encuentra cuando se asocia con una compañía muchísimo más grande, am, es que salen los anticuerpos y paulatinamente van matando la innovación. Innovación. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. ¿Y qué pasa, Juan Pablo, después, ¿no? Ujú. de Patagon? Yo ¿Cómo decidí, continúas? mira, yo decidí un par de cosas. Uno, me había ido bien, y particularmente para una persona que pasó una buena parte de su niñez con su abuela tomando el micro y no siendo criado en abundancia, por lo menos al principio de mi vida. Am, y yo tomé un par de decisiones. Uno, decidí que todo lo que yo iba a ganar por encima de cierto monto, lo iba a donar. O sea, no iba a trabajar. O sea, a mí no me interesaba ser una de estas personas que muriera con cientos de millones de dólares. Mi abuela siempre decía, bueno, si uno tiene más de, bueno, Lo que no sea. sé, $1 millón y no estás contento, plata no es tu problema. Si estás tratando de tapar el hoyo que tienes adentro con más plata, estás tapando ese hoyo con lo equivocado y tienes que hacer trabajo propio. O sea, uno decidí, a pesar de que sí, me gané una buena cantidad de plata, pero no una de estas cantidades de plata que uno dice, mira, tengo la vida hecha y voy a andar en un avión privado y pasar mis veranos en Ibiza, en mi yate de 30, 40 metros.
y no ocupándome de nada, pero yo decidí, mira, am, ¿qué sería un monto de plata que si yo lo ganara todos los años debería estar más que cómodo? Escogí ese número y dije, todo por encima de eso ya no va a ser mío. Y dos, y esto fue lo más clave, am, yo decidí de que todo emprendimiento y todo proyecto en que yo me iba a meter de ahí para adelante iba a tener una misión noble, una razón de ser mucho más allá de mi ego, de mi cuenta bancaria. am, y yo decidí optar por ese camino. ¿Por qué? Porque yo dije, mira, estadísticamente es un hecho de que más del 80% de los emprendimientos van a fracasar. Si uno define el fracaso como que no van a devolverle la plata invertida a los inversionistas. Yo dije, oye, qué triste. Yo no sé, después de Patagon yo tenía 33, 34 años. Qué triste si voy a trabajar y estar metido en este mundo comercial por los próximos 30 años y voy a estar desatisfecho el 85% de las veces que armo una compañía o me sumo al proyecto de otra persona. Yo por lo menos, no sé tú, Luis, pero yo por lo menos no quiero vivir mi vida sabiendo que voy a estar descontento 85% de las veces. Oye, Am, y si soy mejor que la media, ok, solamente el 70% de mis proyectos fracasan, o el 60 o el 50. Igual, no es- quería vivir mi vida así. O sea, yo dije, si todos estos proyectos tienen una misión noble, tienen una razón de ser, un propósito, más allá de mi ego y más allá de tratando de ganar plata, ahí si algún proyecto no le va bien, no le fue bien. Pero nosotros sí tenemos que haber logrado algo por el para camino. avanzar la pelota, para que los que nos siguen van a poder hacer las cosas mejor, con esa misión noble, con tratando de mejorarle la vida a gente de menos recursos, la gente muy trabajadora de nuestra región o del mundo. ¿Me entiendes? Y Perfectamente. yo empecé a decir, bueno, ¿cómo podemos jugar un juego distinto al típico juego que juegan los emprendedores? Am, y jugar un juego del cual casi no se puede perder. Bueno, lo has dicho, ¿no? Al final, si tienes una misión donde ayudar, Ujú. da igual que el proyecto fracase o no, porque al final lo has explicado muy bien, el sendero, el Estás abriendo, sendero, claro, estás abriéndole el camino. el sendero que dejas Claro. lo podrá coger otro para intentar que ese negocio o emprendimiento llegue a su fin y alguien recoja los frutos económicos, pero por lo menos el fruto de Claro. ayudar al tercero esté ya hecho, ¿no? Y más aún cuando uno está dispuesto a compartir muy abiertamente lo que uno ha aprendido en el En el camino. camino. Claro. Y eso les va a ahorrar tiempo a los que te siguen y ojalá ellos se pueden beneficiar de todas tus experiencias, de tus errores, del capital invertido y saltar encima o por encima de uno y lograr algo increíble. La verdad es que es visto de esa forma, ojalá todo el mundo lo viese de esa manera, ¿no? Seríamos un No, no, yo por ejemplo mundo más. estoy, más que una persona me ha preguntado, oye, pero te da un poco de rabia porque Nubank, ponele que vale 50 billion o algo, es una valorización increíble. Y me dicen, oye, ¿no te da un poco de rabia todo lo que han logrado los de Nubank? Y yo a lo contrario. Claro. O sea, yo lo único que me da rabia es que no me invitaron al proyecto y no pude poner una ficha Para antes que arrancaran para acompañarles en su buena aventura. proceso. Pero mirando ese proyecto de lejos, chapó, estoy súper agradecido que ellos tomaron la visión nuestra y la adaptaron a la realidad para que funcionara en Brasil y han logrado cosas increíbles desde aquel entonces. Qué bueno. Sí. Y en la parte jurídica, Ujú. tu despacho, Paus, ¿cómo está enfocado? Sé que, bueno, enfocas al asesoramiento de empresas sudamericanas en Estados Unidos. Ahí te comento un poco la visión, porque todo,
todo, o sea, de repente los que nos están acompañando se están rascando la cabeza como diciendo, oye, este pelado mucha visión y todo, pero si sigue ejerciendo la profesión, bueno, no me vengan a decir de que hubo una misión noble con eso. Bueno, ahí lo que les puedo compartir es lo siguiente. Yo, eh, cuando empieza la segunda ola del Internet, en el 2010, 2009, 2010, con Facebook agarrando vuelo, con Twitter, cuando el Internet se convirtió en la versión 2.0 en todo lo que tiene que ver con móvil y social, y se empezaron a mezclar esos mundos, yo vi una nueva generación de emprendedores en la región, y en los Estados Unidos, pero en el mundo había como este renacimiento del Internet. Para la gente un poco más grande se van a acordar de que cuando estalla la burbuja en el 2000, la verdad, el Internet, compañías de tecnología estaban un poco fuera de moda por un tiempito. Y era solamente en el 2008, 2009 que empezamos a ver como ese despegue una vez más. Bueno, yo estaba en aquel entonces como un inversionista ángel muy, muy activo. Estaba invirtiendo en 20 hasta 30 compañías al año, ¿no? Con fichas de 25, 50, 100 mil dólares, alrededor de lo mismo en euros. Y me empecé a dar cuenta que a los emprendedores les faltaba buena asesoría. La mayoría de los estudios jurídicos, aún los de Silicon Valley, están muy enfocados en representar inversionistas más que emprendedores. O sea, tenían la camiseta puesta, y esto pasa en España, en todas partes, que alguien dice, no, yo soy un abogado de Venture Capital. No, eso estás definiéndote porque eres el abogado del fondo de Telefónica, o eres y además representas selectivamente a algunos emprendedores que te parecen puedan ser de muy alto rendimiento. Pero yo decía, pucha, o sea, el emprendedor, para que este sistema funcione, el emprendedor tiene que tener consejo y asesores tan buenos como los inversionistas van a tener, ¿no? Y no una de estas cosas que es casi, imagínate, es como ellos necesitaban un entrenador que estuviera al lado de ellos y que estuviera muy sensibilizado de lo que a ellos les hacía falta. Y nada, es ahí donde yo dije, mira, ¿qué tal si yo armara un estudio boutique que no tuviera mi nombre? O sea, no quiero como el típico ego del abogado que voy a poner mi nombre. Y yo atrayera abogados que, igual que yo, tuviesen ese chip, ese gene de querían emprender, o por lo menos querían estar al lado de los emprendedores para poder apoyarles y acompañarles. O sea, yo arranco el estudio jurídico que es pag.law, Law, un poco con la misión de que nuestra meta es ayudar miles de emprendedores a escalar sus negocios evitando fricciones. Se voy a repetir eso. Sí. Quiero ayudar miles de emprendedores a escalar sus negocios. Y acompañarlos en todo Claro, el proceso. Y ayudarles a evitar fricciones. O sea, nada de eso quiere decir mi meta es tener 50 abogados, mi meta es cobrar X. No, mi meta es acompañar a estos emprendedores. Acompañamiento, porque tú que lo has vivido como emprendedor, y yo que tengo algunos amigos allí en España, no hay tanto, ¿no? En Sevilla no hay tanto emprendimiento real como se da en Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que son gente con esa idea, con esa visión que les ciega, pero que no saben muchas veces cómo llevarlo a cabo. ¿Y cómo lo aterrizamos? Aun cuando has desarrollado la idea un poco. Y necesitas, o sea, ahora te hace falta un poco de capital. Has sobrevivido los primeros 6 meses, ya tienes un producto, y ahora te hace falta o negociar con un estratégico o recibir un poco de capital o algo. Oye,
¿quién les va a poder ayudar de una manera con consejo estratégico, de una manera buena, barata y bonita, que no les va a estar pidiendo una suma de plata totalmente inalcanzable? Y eso la verdad fue la meta, porque yo dije, pucha, si queremos mejorar nuestros países, América Latina, en España particularmente las ciudades que no son Madrid o Barcelona, ¿me entiende? Otras ciudades. am, ¿Cómo podemos fomentar y apoyar esa generación de emprendedores para que no se den por vencidos? Porque ten presente, estamos hablando que sabemos que el 85% de esta gente van a terminar fracasando. O sea, tenemos que elevarles, porque emprender es una locura. Sí. O sea, tengo que decir, sí, por un lado, sí, si te va bien, te cambias la vida y bla, 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 bla. Todo bien. Pero al típico emprendedor que le va bien, ese man o esa mujer ha tenido que fracasar 2, 3, 4, 5 veces Antes de y, llegar. y lograr a sobrevivir esos fracasos, que nuestros países, por temas jurídicos, por temas reputacionales, porque como la sociedad castiga el fracaso de alguna manera, no es nada fácil. Yo tengo un amigo que no lo voy a nombrar con nombre y apellido, pero tengo 20 amigos con este perfil, para no decir 50, y casi todos son mis clientes. Empezaron a emprender cuando tenían 32, 33 años. Algunos estaban casados, la mayoría no. Y ahora, después de 10 años y haber tenido sus altas y bajas y han logrado levantar capital y todo, tienen 45 años y todavía no han tenido como esa salida Para... donde ellos han podido descansar, Correcto. donde pueden descansar. Han tenido a lo largo del camino, muchos de ellos, los que han sobrevivido, han tenido como saliditas, ¿me entiendes? Han Sí. juntado plata suficiente para Para... comprarse una casa o poner el depósito para la casa, para que puedan llevar los chicos a Disney World una vez al año. ¿Me entiendes? Y viven bien, pero cuando comparas lo que pueden haber ganado si hubieran optado por el camino más seguro de ir a trabajar en, en un grupo económico, en una compañía grande con cientos de empleados. O sea, el balance todavía no está ni cerca, de... si uno lo mide meramente por la parte económica, no está ni cerca lo que pueden haber ganado si hubieran optado por el camino seguro. Y eso son, de alguna manera, a la gente que le ha ido bien. Sí, bueno, lo Y has por, dicho, claro, y por eso yo dije, yo necesito tener un equipo, que ayude. un Dream Team, que le pueda ayudar a estos emprendedores soñar en grande y realizar sus sueños. Qué bien. Hablando de sueños, ¿no? Porque Sí. estamos hablando, está siendo una conversación para mí muy enriquecedora, porque encontrarme a alguien como tú, Juan Pablo, no es lo normal. Nadie habla tan claro sobre ayudar a los demás en su trabajo, sobre sueños, sobre ayudar en esos procesos, ¿no? Una vez que ya has pasado por el proceso, ayudar en esos procesos. Y aprovecho, ¿no? Que además hace un año, lo he dicho, te lo he dicho antes al empezar, ¿no? Y lo he dicho creo que al empezar, hace un año que yo empecé con este podcast, y empecé porque di una clase en la universidad y me di cuenta que los chavales no sabían por dónde tirar, ¿no? Sí, ni por dónde empezar. Ni por dónde empezar. Y dije, oye, qué mejor manera que hacerlo, pues entrevistando a abogados y que den, oye, su visión de la situación de la abogacía en España. Y bueno, surgió como una forma de ayudar, y estoy aquí hoy en Miami hablando con Juan Pablo Capelo, ¿no? Con lo cual el proceso, ¿no? Está yendo bien. Pero más allá de eso, has hablado de sueños. Sé que quiero que me hables de ello. ¿Cómo llevasteis a la bolsa las tiendas, los supermercados, ¿no? Sí, en México. De México? Que eso, a priori, después de haberlo hecho, parece fácil, pero no tiene mucha pinta de ser fácil. No, ahí le voy a los video oyentes, les voy a comentar un poco acerca de esta compañía que se llama Tiendas 3B, 3D. bueno, barato y bonito.
y esto, la verdad, es una de las razones que sigo ejerciendo la profesión, a pesar de que yo no le cobro a los clientes, para darte una idea. Yo digo, oye, si están trabajando con nuestro equipo, yo les regalo mi tiempo, mi asesoramiento gratis. Yo hablo con 2 o 3 emprendedores al día y no les cobro. Um, y en una de esas, hace, no sé, 15 años, de repente un tantito más, pasa por mi oficina un libanés que se había educado en los Estados Unidos, está viviendo en Turquía y um, él había asesorado, pero como externo, um, un nuevo concepto de mercados que no son ni mini mercados ni mega mercados. Mercados de 300 metros cuadrados aproximadamente, um, donde la mitad de los productos fueran de marca propia. Y en el fondo lo que él me plantea es, porque yo le pregunto, oye, me empieza a explicar el margen y todo, y yo le dije, oye, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué estás tratando de lograr? Y él me mira a los ojos y me dijo, Juan, ¿sabe que nadie me ha hecho esa pregunta antes? Yo quiero ofrecerle una mejor propuesta de valor en las compras a diarias a gente de clase media baja en algún país. Yo le dije, misión noble, me interesa, cuéntame más. Y dice, sí, estoy viendo este modelo que él lo llamaba como hard discounter. Es una versión casi como en los Estados Unidos de Trader Joe's, pero para gente de clase media baja. Y él me dice, mira, estoy pensando en lanzar esto en Indonesia, en Vietnam, en México. La verdad estoy viendo. Y yo le digo, mira, si lo quieres hacer en México, te acompaño. Fuera de México, no sé cuánto valor te puedo sumar, pero feliz si lo quieres hacer en México. Hasta le había dicho en España, pero algún país donde siento que yo pueda como sumarle valor. Él lanza la compañía. El primer año tenemos 3 tiendas. Bien. Segundo año tenemos 20 tiendas. No les voy a aburrir. El día de hoy abrimos una tienda cada 18 horas. Tenemos más de 3.000 tiendas a lo largo y ancho de México. Tenemos más de 20 miles de empleados a tiempo completo. Tenemos otros 20.000 empleados que trabajan unas horas a la semana con nosotros. 20% de los hogares de México entran a nuestras tiendas 2 veces o más a la semana. 20% del país, en los hogares del país, son clientes muy frecuentes. Y nosotros hemos logrado por los últimos 12 años subir nuestras ventas más de 30% al año. O sea, para darles una idea, el año pasado fuimos de 2.5 millones de dólares en 2.5 billion, 2.500 miles de millones de dólares, a casi 4 miles de millones de dólares. Sacamos la compañía a la bolsa de Nueva York, no salimos en la bolsa local, salimos de una a la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, y llevados por JP Morgan y Morgan Stanley, y ellos, y fuimos nombrados la oferta pública de acciones más exitosa de la región de América Latina el año pasado. Y según los colocadores, los banqueros, hemos sido la colocación salida en bolsa más exitosa de América Latina en por lo menos los últimos 9 años. A pesar de todo ese éxito, que tardamos 15 años para hacer un éxito de la noche a la mañana, ¿no? La verdad fue una de esas cosas que para mí fue muy sencillo decirle a Anthony, el gerente general, que por favor contara conmigo. Yo he sido director desde hace un montón de años
Participo en el comité de auditoría. La verdad, la oferta pública de acciones, yo estuve muy, muy metido como parte del comité de pricing, que es como el comité del board que toma la decisión, todas las decisiones estratégicas con la oferta pública. Pero otra vez, hubo una emisión noble. Yo sabía que nos iba a ir bien, aunque si nos fuera mal en la ejecución, alguien iba a aprovechar, viendo que nosotros habíamos intentado en ese mercado, hubieran aprendido de nuestros errores y lo hubieran hecho mejor que nosotros. Pero ese proyecto, la verdad, tiene una administración increíble. El gerente general nunca ha perdido ese norte. Y es uno de los proyectos más exitosos Sí, de sí. América Latina, Sí, pues justamente por ese se norte. dice pronto abrir 3 tiendas, ¿no? Y acabar con más de 3.000 o abriendo una cada 18 horas. cada Pero ponte a 18 horas. pensar, muchas veces los emprendedores de nuestros países, y esto es algo, una razón que ya no invierto tanto como inversionista ángel. Lo que yo he encontrado en los últimos años es, hay muchos emprendedores que no tienen la garra suficiente, Para pelear. claro, para pelear. Si no les va bien a la primera, si les cuesta un poco, a la primera vez ves que las cosas se ponen difícil, tiran la toalla. Venía hablando con eso en el Uber que me ha traído aquí, era un señor cubano de mi edad, y veníamos hablando de eso, me ha estado explicando, el tío sabía un montón, con un criterio profundo sobre este tema, y al final yo le acabo diciendo eso, que te encuentras una generación, y las que vienen yo creo que todavía peor, que quieren triunfar muy rápido, ¿no? O sea, oye, el triunfo de redes sociales, de tal, me Claro. despego, pero no hay esa misión, ¿no? Del antiguo, vamos a llamar empresario, emprendedor, de hace una generación o dos para atrás, que sí que tenía esa misión de, oye, quiero hacer esto por este motivo, y la voy a intentar llevar a fin contra todo pronóstico. Y ahora Sí, no existe no, y eso. te diría, mira, yo no soy alguien que me gusta decir, bueno, en el pasado las cosas, porque esta generación, de Tiene otras repente, cosas. claro, y de repente están, ellos van a escribir su historia de su manera, pero para mí el tema acá es un poco las redes sociales. Nadie habla del trabajo que estuvo detrás. Nadie habla de lo que uno puso en riesgo. Nadie habla de las noches Sin que dormir. uno sin dormir. N- No, no sin dormir por mucho trabajo, sin dormir por todo el El estrés estrés que que llevamos. llevabas adentro, ¿no? Nadie habla de cómo te duele la panza cuando las cosas no te están yendo bien y tienes que echar la mitad del equipo. Correcto. ¿Tú me entiendes? O sea, Perfectamente. eh, y, y nada de eso es para ponerlo, subirlo a Instagram o subirlo en X, tú sabes, Sí, en un mensajito de 140 carácter. caracteres, ¿me entiendes? No, no da para eso. Y por eso este tipo de conversación, cuando uno tiene 40 minutos, una hora para hablar, son el tipo de conversación que vale la pena. O sea, yo cuando digo que yo hablo con emprendedores 2 o 3 al día, yo nunca hablo menos de 40 minutos, porque muchas veces el emprendedor piensa de lo que quiere hablar conmigo es un tema muy puntual, pero cuando empezamos a hablar el porqué detrás de esa pregunta o el porqué detrás de esa preocupación, es como uno empieza a jalar un hilo. A ver qué Y sale. claro, y ahí te empiezas a dar cuenta, no, este emprendedor está jugando el juego equivocado. O sea, o él piensa, o él o ella piensa que su problema es los 5 millones de dólares o el millón de dólares que no ha levantado. Claro. Y muchas veces tenemos que hablar un buen rato a darnos cuenta de que hasta sería un problema si él o ella tuviera esa plata, porque la estarían mal aprovechando el día de hoy. Y Juan Pablo, ¿qué consejo? Yo sé que no, que vives aquí, que no es, no es España, pero ¿qué consejo le darías hoy a alguien que se inicia en el mundo del emprendimiento, en el Sí, mundo del derecho? Que me da igual, porque al final es lo mismo. Yo siempre digo allí en España que el abogado hoy tiene que ser empresario. Los que nos dedicamos a la abogacía
independientes, ¿no? Que no Ya, trabajamos para grandes despachos, ¿no? sí. ¿Qué consejo le darías? ¿No? Yo creo que ha quedado creo que el que vea el podcast completo Ujú. lo va a entender bien, pero si tuviésemos que dejar esto en un Sí, 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 clickbait, sí. No, no, no hay ningún problema. Eso entiendo ¿qué, hacia dónde vas. qué consejo darías? Mira, al abogado lo que deberían tener presente es el 85% de lo que están haciendo los abogados el día de hoy en 2 años y no más de 5 años, pero lo más probable en 2 años, 2 años y medio, va a ser ya un commodity, que no vas a poder cobrar casi nada o muy poco por ello. O sea, la abogacía, igual que la contabilidad, son industrias que han cambiado muy poco en los últimos 3.000 años y estamos viviendo más cambio en los próximos 2 a 5 años de lo que hemos visto en los últimos 3.000 años. O sea, estamos en un punto de inflexión en estas dos profesiones que no hemos visto Jamás. jamás y no vamos a volver a ver, porque ya cuando La curva esto, es claro, la curva es exponencial. así y hay que reinventarse. O sea, lo que yo les diría a cualquier abogado es, small is beautiful. O sea, estando en un estudio grande, la verdad, estás en un dinosaurio. Esos estudios, algunos pocos van a aguantar, pero la mayoría van a morir. ¿Por qué? Porque ¿quién va a estar pagando? O sea, ponte a pensar, los estudios grandes están cobrando por encima de 1.000 euros la hora Sí. para consejo legal. Y yo no digo que no lo valen, pero eh, va a haber cada vez menos y menos y menos temas que van a requerir de ese tipo de asesoría y que clientes van a estar dispuestos a pagar lo que vienen pagando el día de hoy. Has sacado ese tema y te corto porque Sí, quiero sí, ver qué dale. piensas de esto. Es que antes de venir a Miami hice un estudio buscando información, que Ujú. hoy la tenemos muy a mano con toda la inteligencia artificial, la Claro. investigación profunda, y estudiaba que en Inglaterra el junior está cobrando entre 180.000 libras y 200.000 libras anuales. Un junior recién salido, ¿no? Ujú. Entonces, Eso es el sueldo. claro, Claro, eso, imagínate, solamente para que seguir eso. En general, y esto lo sé porque he estado al otro lado también del escenario, en estudios grandes, etcétera, con quien he trabajado, ellos están, en general, ellos quieren cobrar 3 veces lo que le están pagando. claro, O sea, para darte una idea, eso quiere decir alguien recién egresado de una buena universidad o escuela de derecho en Inglaterra, están tratando de cobrar 600.000 libras por el tiempo de ese abogado. claro. 600.000 libras. Y eso enlazado con lo que estabas comentando no se sostiene a 5 años, porque lo has dicho tú. Esos son 50.000 libras al mes. 50.000 libras al mes para, como tú dijiste, un chavo recién egresado de la facultad. O sea, es totalmente insostenible. Insostenible, ¿no? Por eso son dinosaurios que los grandes despachos, que evidentemente facturan mucho, pero que creo que el cambio es exponencial. No se están dando cuenta que ellos creen que eh, a mí me han criticado alguna vez porque digo que, bueno, no va a sustituir al abogado, porque es verdad que hay un Ujú. trato humano que, por supuesto, se va a seguir dando, pero hay un trato, hay otro tipo de tareas que el abogado desarrollaba que hoy se hacen así. Y hay un abogado muy conocido en Sevilla, Joaquín Moekel, que decía, lo malo de la inteligencia artificial y lo bueno es que va a igualar Sí. al vago muy vago en conocimiento jurídico y al que era un estudioso del derecho los va a igualar, por lo menos en conocimiento. Luego ya veremos Sí, si en el sí. trabajo o no, ¿no? Mira, el tema para que los abogados lo tengan presente es, el día de hoy estamos en el mejor momento para los abogados posible, y esto es la verdad, que los inteligentes están usando la inteligencia artificial, pero muy poco de esa nueva productividad se está compensando a los clientes. O ninguna. Los clientes el día de hoy para mí están siendo estafados por la mayoría de los abogados, porque los abogados
O sea, saben que el cliente está acostumbrado a pagar, ponerle 10.000 euros por este memo, etc. ¿Y qué está haciendo el abogado, la verdad? Está trabajando con ChatGPT, está sacando el memo de una manera mucho más rápida. Y en vez de cobrarle al cliente 10.000, le cobra 8.000. Y el memo, la verdad, es un poco mejor, es un poco más completo. En vez de ser un memo de 10 páginas, es un memo de 15. O sea, y el abogado le dice al cliente, mira, yo puse toda la carne al asador, te saqué este escrito increíble. Y yo sé, la última vez te cobré 10, esta vez te cobré 8. Pero, Pero trabajó por 2. claro, pero la verdad, dentro de muy poco el cliente se va a despertar y va a decir, oye, yendo a tu tema de igualar, oye, flaco, a mí me llegó a través de alguien interno, me hice este escrito, te lo voy a compartir, ¿cuánto me cobras para editármelo? ¿Cuánto me cobras para darme tu opinión? Ay, by the way, yo estoy preguntándole a 3 personas esta misma pregunta, o sea, ojalá tu presupuesto te des cuenta que estás compitiendo con gente. Y ahí el abogado va a decir, oye, ¿sabe qué? Te cobro 1.000 euros para observarte. ¿Me entiendes? O sea, Sí, sí. me parece el día de hoy, muchos abogados no se están dando cuenta la disrupción que viene porque ellos están viviendo este momento increíble que su productividad está mejorando todos los días. Ponele que ha mejorado 20%. Y ellos solamente le están dando un 5% de descuento al cliente. O sea, ellos están con un margen más alto. Correcto. Pero eso está a punto. Sí. Esa buena fiesta se está a punto Se de va a acabar. acabar, se va a acabar. Sí, Se va a acabar. sí. Entonces, bueno, visto esto, la realidad es que, Juan Pablo, has vivido muchas etapas Ujú. desde el principio, ¿no? Todas buscando un propósito. Y ahora, ¿en qué estás? Ahora, ¿cuál es Bueno, te quería preguntar. Nosotros ahí en el estudio jurídico, justamente porque tenemos tantos clientes am, que están recién arrancando sus proyectos, tenemos una plataforma, y por favor ponlo en las notas, Sí, sí, y se llama Build with Grow, como crecer con Grow. sí. So es build, como crecer, Con- with, con grow, sí, como grow, sí, R-O. G-R-O-W. Es construir Con, con, con propósito claro, o con. pero el tema es, esta plataforma, dos cosas. Tengo un equipo de abogados, buenos, baratos y bonitos, que están trabajando con la inteligencia artificial, etcétera, pero le estamos dando todo el beneficio de esa nueva productividad al cliente. O sea, estamos cobrando como me parece los abogados deberían estar cobrando aquí a 2 años, ¿no? Y dos, en esa plataforma tenemos una herramienta que le ayuda al emprendedor por $100 al mes levantar capital. Ah, Es como un copiloto de inteligencia artificial, pero enfocado en ayudar al emprendedor en Sevilla, en Madrid, por donde sea, poder levantar capital. bueno, yo si me das permiso, aunque sé que te vas de viaje, si me puedo pasar por tus oficinas y Sí, sí, conocer. con gusto. eh, Yo te pongo en contacto con el equipo, porque lo que hicimos dentro de la oficina es, nosotros en la oficina am, somos 30 abogados entre Miami y Nueva York, trabajando con emprendedores de todo el mundo. O sea, arrancamos con un foco hacia América Latina, pero el día de hoy trabajamos con emprendedores de Asia, de Europa, obviamente de España, de Portugal, etc. Pero lo que me doy cuenta es, aún en mi despacho, el mundo está cambiando tan Sí, rápidamente, es difícil cambiar la manera que trabajamos, los procesos, etcétera, en tiempo real. O sea, lo que yo dije es, para los emprendedores recién partiendo, yo voy a tener un producto un poco diferenciado para ellos, para ayudarles en su arranque. al comienzo. Claro. Y después tengo como mi estudio que igual es muy innovador para poder acompañarles cuando ya están Están como en un proceso escalando. más de escala. Exacto. Te iba a preguntar por un proyecto que he leído, tú Sí, sí, sí. me corriges, que creo que el proyecto es real lo que he leído, y el proyecto que hiciste en el COVID, ¿no? Ujú.
que también después de hablar contigo te das cuenta por qué lo hiciste, ¿no? Sí. Ha sido, lo dejo hasta el final porque quería escucharte primero, pero evidentemente ahora ya cuadra. Cuando uno lo lee, no es lo mismo leerlo y decir por qué Juan Pablo hizo esto en este momento Sí, una gran aventura. y preguntarte, ¿no? Porque eso sí que es una gran aventura también. Sí, ahí les comento, mira, en los Estados Unidos, igual que en Europa, igual que en América Latina, saliendo de COVID, casi todo el mundo que yo conocía está afectado su salud mental. O sea, me di cuenta que gente, en vez de hablar de fútbol, del negocio, muchos de mis amigos me están hablando de cómo COVID le había afectado el bienestar mental a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos, etcétera. Y yo dije, bueno, siendo emprendedor, déjame ponerme una misión, un propósito muy ambicioso. Y lo que yo dije es, ¿cómo podríamos nosotros armar una compañía que le ayudara a 1 millón de personas resolver el tema de fondo que le está causando su depresión, su ansiedad, o su trauma no resuelto, ¿no? Y lanzamos una compañía New Life, Neu.vida Life, con ese propósito. Lo que nos dimos cuenta era que la ketamina podía ser una solución interesante. En los Estados Unidos hay un marco regulatorio que te permite trabajar con la ketamina, hasta en ciertos casos a través de telemedicina. Y lanzamos la primera compañía de salud mental de próxima generación, que no solamente reseteaba, ofrecía a través de receta, terminamos teniendo un equipo de 50 médicos y terapistas, pero que también ocupando nuestra plataforma le podíamos seguir, le podíamos dar consejo a nuestros clientes, nuestros pacientes en tiempo real. O sea, si nosotros nos diéramos cuenta, por ejemplo, que un cliente que había pasado por nuestro tratamiento estuviera durmiendo menos, haciendo menos ejercicio y estuviera pasando más tiempo en sus dispositivos, bueno, era el momento para que tocáramos base con ese paciente. No dejáramos que al paciente le empezara a ir mal. O sea, ponte a pensar, es como si nosotros estuviéramos ocupados del peso de una persona. Normalmente una persona no se levanta de la noche a la mañana habiendo subido 10 kilos. No, es un Hace proceso. un proceso paulatino donde la persona está comiendo peor, haciendo menos ejercicio, durmiendo menos y ahora termina con un problema. Y nosotros nos dimos cuenta que con la salud mental era un poco lo mismo. Empezamos con distintas herramientas para seguir a nuestros clientes, pacientes y apoyarles. Llegamos a más de $1 millón de ventas al mes en menos de un año después de lanzar la compañía. O sea, había un product market fit increíble y había también una hambre en el mercado para una solución Sí. como la nuestra. Levantamos $26 millones y terminamos ayudando más de 15,000 pacientes, o sea, un número en un año y medio antes que vendiéramos la compañía. Vendimos la compañía a un estratégico. La verdad no fue una buena salida, porque el estratégico nos había prometido de que está muy alineado con nuestra visión. No sé si fueron los anticuerpos, Lo que fue. pero no se dio como habíamos esperado. Y la verdad, yo como emprendedor me había dado cuenta que como yo había acompañado el proyecto hasta donde yo le podía acompañar. O sea, no podías dar. Claro, y de verdad por el cambio en el mercado y algunos cambios de régimen regulatorio, era como yo tenía que pasar la batuta a otra persona que yo pensaba que ellos lo iban a poder escalar y de repente no se dio. Pero bueno, pero eso, mira, yo lo puedo definir como un fracaso porque no cumplimos la meta, pero sí le demostramos al mercado cómo uno puede crear una compañía de salud mental que está acompañando al paciente 24/7. Y la verdad, desde que nosotros fracasamos, entre comillas, he visto un sinnúmero de compañías lanzar
Productos similares. Productos similares. Y para que estemos claros, muchas de esas compañías me buscan a mí y me piden mi consejo, me invitan que me sume. Yo no me sumo, pero yo les comento todo lo bueno y lo malo y todo lo que aprendimos en el camino. Proceso. Pues nada, Juan Pablo, yo no sé si quieres contar algo más. No. Para mí ha sido completo. Muy enriquecedor, porque escuchar a una persona que ha vivido tantos procesos de emprendimiento, a alguien que el emprendimiento a mí siempre también me está ebullicionando por aquí, ¿no? Esas ganas de crear cosas siempre, ¿no? Que siempre a uno le llaman loco, porque además en España no estamos tan acostumbrados a eso, ¿no? Cuando siempre que quieres, para ya esa cabeza, ¿no? Exacto. Pero es verdad que conocer a alguien como tú que ha llevado el emprendimiento al éxito, y ya no defino éxito en términos económicos, sino a un éxito de decir, oye, todos los proyectos que he empezado, la mayoría de los que he empezado a título personal, han tenido un propósito real, ¿no? Porque incluso de la salud mental en España, yo hablo mucho, tengo una amiga abogada y psicóloga, y hablando con ella mucho hablamos de que la salud mental en la abogacía es en general, pero yo lo llevamos mucho a la abogacía. La salud mental en la abogacía está mal en España. De hecho, te diría que en todo esto de los algoritmos, siempre que subo un post que tiene que ver con la salud mental, es el que se dispara en tal, y puedo subir un post de mucho valor productivo de emprendimiento, pero no se hace tan viral como algo de salud mental, y eso es porque realmente existe un problema con la salud mental. Y entonces, bueno, pues creo que todos los proyectos que has iniciado tienen un propósito, y eso es muy bonito y es de admirar y de aplaudir, y más compartirlo, ¿no? Porque muchas personas no quieren compartir esos éxitos o fracasos, llamarlo cada uno como quiera, pero en este caso estás compartiendo los éxitos y los fracasos, entre comillas, ¿no? Porque al final son proyectos con un propósito muy claro, ¿no? Así que te doy las gracias por haberme aceptado a venir al podcast, y encantadísimo, y seguro que la gente que ve el podcast lo va a disfrutar. Y nada, bueno, me voy a despedir. Muchas gracias, Juan. No, de nada, un gustazo. Y nada, nos despedimos para el siguiente episodio. Agradecido a Juan Pablo, espero que lo veáis entero, y nada, seguimos con el podcast con otro episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo, nos vemos pronto.